Gloria al Santo Espíritu de Dios. Nos gozamos de estar en común acuerdo acá a los pies del Maestro. Aquí está nuestro Padre Santo, Él es el que nos instruye, nos capacita, nos enseña para continuar peleando las buenas batallas de fe. Parte número 2, la fe divina, porque necesitamos la fe divina para tener esa fe auténtica, para tener esa fe inquebrantable. Tiene que ser no la fe natural, no la fe que ve el mundo normal, sino la fe que da nuestro Padre Dios, que es el mismo Señor Jesucristo dentro de nosotros, porque Él es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Recordemos para ir tomando idea de lo de la clase pasada, que hablamos de tener fe no solo en Dios, sino de tener fe de Dios, la fe de Dios en nosotros. No dudar, porque el dudar es como las ondas del mar, que hoy sí, mañana no, recordamos eso. Tener convicción profunda, la certeza espiritual, una fe auténtica y luego practicar las declaraciones de fe, las promesas que Dios nos ha dado para ser más que vencedores. También no tener una fe dividida, porque la fe dividida nos da doble ánimo y posiblemente se claudica. Tenemos que tener fe auténtica, según Hebreos 10, 35 y 36, y luego tomar la decisión hasta ver el cumplimiento. Esa fue la conclusión del estudio pasado, que anhelamos como hijas de Dios ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, según Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que por la fe, nuestra querida Elcita hubiera visto ángeles y arcángeles alrededor de ella. Por fe hubiera activado la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por fe hubiera recordado, porque nos va a servir para la clase de hoy. Por fe se hubiera recordado de que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y dominio propio, y hubieses arrebatado esa alma para Cristo. Y por fe hubieras atado, ligado, sujetado, reprendido y destruido en el nombre de Jesús cualquier potestad que ahí estaba, porque tú estás cubierta con la sangre de Cristo, desde la coronilla hasta los pies, y como hija eres eh, heredera y coheredera con Cristo Jesús. Y además de eso, embajadora plenipotenciaria de Cristo Jesús. Para la próxima, así hay que actuar. Mire, podemos llegar a lugares donde inclusive hay gente, uno no sabe, gente hasta satánica que está cerca de uno y uno desconoce, pero recordemos que la luz de Cristo brilla en nosotros y que por la luz de Cristo nosotros caminamos y que las tinieblas huyen. Así que vamos a continuar con el estudio de la fe auténtica, porque tiene que ser una fe divina, la fe del mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo en nosotros, para que así nosotros tengamos esa fe inquebrantable, esa fe que en medio del dolor, de la adversidad, de la angustia, de los problemas que atravesamos, no claudiquemos tan fácilmente. A veces quizás se puede flaquear porque somos seres humanos, todavía no somos perfectos, pero Dios en su amor y misericordia, al recordar nosotras las promesas que hay en la Biblia para nuestra vida, eso nos va a dar vigor, nos va a dar energía y nos va a dar coraje para pelear contra las acechanzas del mal, contra la incredulidad, porque es el peor enemigo de la fe, la incredulidad o la duda, el temor, enemigos que minan nuestra fe para que nosotros
no lleguemos a esa fe auténtica, divina que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces la fe tiene que ser una fe activa, no una fe pasiva. Creo, pero no hablo. No, la Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Como hablé, así fue hecho. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de esa manera de 2 Corintios 4:13, esa declaración, creí, por lo cual hablé, como hablé, así fue hecho, estoy poniendo el sello de la sangre preciosa del Cordero Santo en esa petición o en esa necesidad o en esa circunstancia que nosotros estamos llamando las cosas que no son como que si lo fueran, según Romanos 4:17. Por ello fue que Abraham se le llamó el padre de la fe, porque él iba contra la tormenta. Cuando nosotras como hijos de Dios miramos el problema, ahí está el problema, está la situación difícil, pero estamos creyendo en fe y estamos hablando en fe y estamos hablando la palabra de Dios. Mire, desenvainamos la espada. Oiga usted, esto es importante para las guerreras. Usted tiene la espada de la palabra y usted mira la situación difícil, desenvaina la espada de la palabra y dice, ahora, en el nombre de Jesús, traigo la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hablamos vida a esa situación, hablamos cualquiera que sea la circunstancia, si es de hablar vida o si es que se desaparezca la tormenta o que se desaparezca la tiniebla, en el nombre de Jesús, la luz de Jesús está morando dentro de mí, por lo tanto se desaparece toda tiniebla y ahora, en el nombre de Jesús, anulado y cancelado todo. Eso es una fe activa. Una fe activa es llamar las cosas que no son como que si ya lo fueran. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a ser. Eso es desarrollar la fe inquebrantable que Dios quiere que nosotros tengamos. Es la que vence el mundo. Porque en el mundo tenemos aflicción y Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo. Y entonces eso será glorioso, mis hermanas. Eso será glorioso porque nosotros pasamos de solo de estar en la zona de creer y de confiar a activar, a pelear, a ordenar en el nombre de Jesús que se active todo porque tenemos la fe divina del Señor Jesús. Quiero comentarles un poquito de la fe natural para que podamos comprender lo de la fe divina que nuestro amado Señor Jesucristo quiere que tengamos. La fe natural es confianza en lo que se tiene o en los seres humanos o en las cosas o en la vida cotidiana. Ejemplo, tenemos confianza de que mañana vamos a estar bien, primero Dios, ahí está, primero Dios, ¿se dan cuenta? Porque es de que necesitamos la fe divina, porque por naturaleza hacemos planes para mañana, pero ¿será que mañana vamos a estar? He ahí donde tiene que ir almagamada la fe divina con la fe natural, porque por fe nosotros creemos que el sustento diario lo vamos a tener todos los días, por fe, pero también tenemos que trabajar y tenemos que traerlo a la existencia, porque eso es activar la fe, pero también siendo valientes y esforzados. El Señor dijo al pueblo de Israel que todos los días les mandaría el maná, y así fue. Pero ¿qué tenían que ir a hacer ellos? Tenían que irlo a recoger. Y así nos pasa con la fe natural que nosotros tenemos. Nosotros por la fe creemos que el pan nuestro de cada día Él nos lo va a dar, pero tenemos que ser diligentes y tenemos que ser esforzados y tenemos que trabajar. Entonces, por ello es de que la fe tiene que ir acompañada de obras, no solo en nuestra manera de comportarnos
en la tierra, sino también para ver los milagros que queremos. ¿Cómo queremos que Dios haga un milagro en un ser querido si no oramos por él? Por ejemplo, tenemos que activar la fe y pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Y si no pasa, pues por lo menos ya activó usted su fe y está procurando con diligencia a tener fe y a tener fe y cada día a tener más fe. Así es como uno va viendo la misericordia divina que Dios nos da. Entonces, Primera de Corintios 12:9, por favor, Rebe, y vamos a ver la fe como un don. La fe es un regalo del Espíritu Santo de Dios que Él nos da, porque además de que ya nos dio la semillita y está puesta en nuestro corazón, pero es un don que Dios nos da, como el don del amor también, como el don de la ah, del poder dar, del poder compartir. Hay muchos dones que Dios nos da y que nosotros tenemos que activarlos mediante nuestra manera de actuar. Vamos, Rebe. Amén. A otro, fe por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Va. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que da el don. Y un don es un regalo que Dios nos da. Aunque de verdad el Espíritu Santo de Dios, Él da los dones como a Él le place, pero cuando uno se los pide, también si a Él le place, Él nos los da. Y es glorioso ver cuando se ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos puedan ser liberados, puedan ser sanados, y es algo hermoso. Entonces, la fe no solo es un don, sino también es un fruto. Y para ello vamos a leer San Mateo 17:20, Rebe, y vamos a ver, Gálatas 5:22, perdón, y vamos a leer también Mateo 17:20, mi querida Rebe. Vamos. Amén. En el nombre de Jesús. Gálatas 5:22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y Imagínese amén. todos esos regalos que Dios nos da. Son regalos maravillosos. Así que pidámosle a Dios que nos llene de estos regalos maravillosos y Él nos va a dar conforme a lo que a Él le plazca. Pero esto nos va a ayudar a nosotros de también orar por los enfermos. Es un deleite orar por un enfermo y cuando el enfermo se cura. Y bueno, ya será cosa de Dios si no se cura. Algún propósito tiene Papá Dios, pero sí debemos de orar por ellos, porque el don está acompañado de orar porque la fe se activa, no solo para orar por enfermos, sino también para poner las manos sobre la provisión, por ejemplo. Si a usted le dan su provisión económica, por favor nunca le llame gasto, porque gasto es gastado, se acabó. Llámele provisión, llámele bendición. Y entonces, gracias, Padre, por esta provisión que tú me das y que sea multiplicada en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra y por ese don de multiplicación que tú has puesto en mis manos. Recuerden que el Señor les dio la unción de multiplicación así como unos a estudios atrás, y entonces la unción de multiplicación abrahámica vendrá de una manera sorprendente, que usted sacará y sacará y sacará y nunca se escaseará. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado hasta en las cosas de la comida cuando uno tiene, me recuerdo cuando estaba con la femenil y llegaban más mujeres de los que uno se había imaginado. Orábamos por la multiplicación y había. En el caso de la pastora Araceli, oró por la multiplicación de niños y se le multiplicaron. Oró por la multiplicación de comida para los niños y se le multiplicó. Entonces, eso es llamar las cosas que no son como que si ya lo fueran. Y si no lo ha experimentado, experimentelo porque el Dios a quien servimos
según Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos con Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Miren, cuando Dios nos desafía, mire, este es un desafío. Vivir en fe es un desafío, pero usted tiene que activar esa fe, enviar la palabra creativa. Vea, la fe va amalgamada con la unción creativa, que nos dio también Él cursos atrás. Entonces, la unción creativa, con el don de fe, llamando las cosas que no son como que si lo fueran, ¿qué cree usted que va a pasar? El pueblo de Dios estaría bendecido, prosperado y en victoria. Pero en lugar de eso empiezan a hablar, no puedo, no tengo, no hago, se acabó. Mire, tenemos que tener una norma, una regla en esta casa donde yo vivo, que es la casa de Dios. Aquí es prohibido decir no hay. Vaya y lo busca porque ahí hay. Y si no, vaya y lo compra porque ahí hay. Pero de que hay. Es que o creemos o no creemos. Amén. Otras de las normas que hay en esta casa es prohibido pelear. Las cosas se hablan. Es prohibido darle chance al escarnecedor. Y eso es vivir en fe. Mire, ¿sabe cuál es el escarnecedor? El escarnecedor es el que provoca pleitos y provoca contiendas en las familias, en los hogares, en los ministerios, por Proverbios 22:10. Y mire, con una persona que tenga mala actitud en la familia, se Ujú, aprovecha el escarnecedor a hacer ujú. y deshacer. Y hay que echarlo fuera. Eso es actuar en fe. Hoy estoy procurando darle una clase práctica, porque mire, de nada sirve el mucho conocimiento si no lo Ujú. activamos a la hora de la hora. Amén. Entonces, cuando nosotras como hijas de Dios, en mi caso, una constante paz. ¿Y sabe por qué? Porque para pelear se necesitan dos. Y aquí prohibido el que pelee. Apenas somos tres en esta familia ahora, mi secretaria, mi esposo y yo. Pero es divertido porque cuando a veces mi secretaria anda no muy así de buena actitud, le digo, venga mi amorcito, y aquí me está escuchando y por eso lo testifico. Yo le digo, aquí se necesitan dos. Y yo tengo paz, y usted también, licenciada. Ah, va, entonces caminemos, pues. Sí, le empieza la sonrisa. Miren, de nosotros depende abrirle la puerta al escarnecedor. El escarnecedor es el demonio que provoca pleitos, que provoca divisiones, que provoca contienda, que provoca las familias divididas. Miren, a veces son pocos los miembros de las familias y hay más pleitos que miembros de la familia. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que activar la fe. Por fe atamos, ligamos, sujetamos, reprendemos, destruimos. Por fe en el nombre de Jesús echamos fuera. Por fe ponemos las manos sobre los enfermos. Por fe activamos la multiplicación abrahámica. Por fe echamos fuera las enfermedades. Así que nuestra boca tiene poder, como lo mirábamos hace 8, que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Proverbios 18:21. Entonces, vale la pena que nosotras, como hijas de Dios, vivamos en el lineamiento que Dios nos ha puesto. Vea, tenemos tesoros hermosos. ¿Y sabe cuáles son los tesoros hermosos? La voluntad de Dios.
La voluntad de Dios que está escrita en Jeremías 29:11, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Va. Entonces, oiga usted, cuando nosotras como hijas de Dios viene una opresión, como en el caso de la que acabamos de echar fuera ahorita esa opresión, recordamos Colosenses 2:15. Ninguna opresión puede estar sobre mi mente, sobre mi alma, sobre mi corazón, porque si el Hijo de Dios os libertare, seré verdaderamente libre. Y eso es caminar en fe. Ninguna opresión, porque la opresión, lo que tenías, mi niña, era una opresión. ¿Cuál es la opresión? Esto, duro, que sentía la carga pesada. ¿Y qué hay que hacer cuando está eso? Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí estamos trabajando la fe, el don de fe, el fruto de la fe. Estamos trabajando el creer y confiar en nuestro amado Dios, en sus promesas y la liberación que su Santo Espíritu da. Porque por fe somos libres. Si el Hijo de Dios os libertare, dice, seréis verdaderamente libres, San Juan 8:36. Y de paso dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y se rompen las cadenas que estaban atando el alma, la mente y el corazón. ¿Sabe? Si nosotros tan solo aprendiésemos a vivir lo que dice primera de Timoteo 6:12. Se lo leo. Pelea la buena batalla de fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la profesión delante de muchos testigos. Es que cuando venimos a Cristo Jesús y decimos, yo te abro las puertas de mi corazón, de mi alma, de mi mente, te hago Señor y Salvador de mi vida. Entonces hicimos una profesión que nos vamos a graduar en el día final cuando Cristo nos ponga la corona. Por ello es de que vale la pena caminar en fe, llamando las cosas que no son como que si lo fueran. Pero Él nos dice que peleemos la buena batalla de fe. ¿Cómo pelear la buena batalla de fe? Con el poder de la palabra de Dios. Si Dios dice que Él tiene pensamientos de bien para mí y me viene un mal pensamiento a mi mente, ¿qué tengo que hacer? Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Si el Hijo de Dios os libertare, seré verdaderamente libre, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy se rompen las cadenas que estaban atando mi alma, mi mente, mi corazón. Porque a causa de la unción, oiga usted, Isaías 10:27, se rompe todo yugo de esclavitud. Eso es caminar en fe. Caminar en fe es trayendo a mi mente, a mi alma, a mi corazón, todos los buenos pensamientos que Dios tiene. ¿Qué dice el Señor? En los deberes que siempre se los he dado para que los estudien. Los deberes de Romanos 12, del 1 al 21. Dice que, entre todo lo que ahí dice, que paguemos el mal que nos hacen con el bien. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nosotras sí pagamos, ¿verdad que hacemos caso y pagamos bien con bien? Y a los que nos hacen mal no les pagamos con mal, ¿verdad que no? Vive Dios que procuramos. Pero ¿qué hay? Si también todavía hay un poquito de venganza en el corazón. Y ahí dice en los deberes, dejad que es mía la venganza, dice el Señor. Entonces le estamos abriendo chance al espíritu de venganza. Y entonces la fe está tambaleante. Por ello, en parte de lo que vimos el estudio pasado, era una fe dividida, de lo que hablaba Santiago 1:8, que es de doble ánimo. Hoy sí voy a hacer el bien, pero luego me canso y digo, me las va a pagar, el que me las debe me las paga.
Ah, ¿no han escuchado así? A veces hay casos así. No nosotras, pero bueno, hay algo otras. Entonces, no, nosotros dice que no nos debemos de cansar de hacer el bien. Así dice Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien. Y dice, en lo que de vosotros depende, mire, es que esto es algo tan maravilloso, en lo que de vosotros depende, estar en paz con todos los hombres. Porque mire, si el enemigo de las almas viene a mentir, robar y destruir por Juan 10:10, el Evangelio de Juan 10:10, a eso viene el enemigo. Pero Dios viene a dar vida y vida y vida en abundancia. Entonces nosotras, las hijas de Dios, debemos de activar. Ya vamos a entrar en el área de los tesoros de Dios, ya va a haber, esa es otra serie hermosa, porque parte de los tesoros de Dios son los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios que tiene para nosotros, que debemos de atesorarlos. Si Él nos dice, no te canses de hacer el bien, ese tesoro tenemos que tenerlo acá y nosotras, a pesar de las injusticias, a pesar de las adversidades, a pesar de la situación turbulenta, no me debo de cansar de hacer el bien. Vean, en el congreso que fuimos con la pastora Araceli, compartimos unos estudios muy lindos. Creo que se los voy a hacer llegar por medio del discipulado y usted los puede imprimir. Creo que a Anabela ya se los pasé. Entonces, eh, vale la pena que nosotras sepamos qué hacer. Y ahí está a la luz de la palabra. Porque si nosotras somos hijas de Dios, compradas a precio de sangre, y que hicimos la buena profesión de la fe por primera de Timoteo 6:12, nosotras no nos tenemos que salir de ese contexto, porque nuestro líder a seguir se llama Jesús, nuestro modelo a seguir se llama Jesús, y él nunca hizo mal. Él siempre hizo bien. Él siempre oró, él fue humilde, él fue manso. Por ello es de que tenemos que imitarlo a él en todo. Cuando nosotros valoramos, oiga usted, los pensamientos de bien que Dios tiene para nosotros, entonces nuestra vida está cubierta con la sangre de Cristo. Porque de nada sirve que yo diga, me cubro con la sangre de Cristo y ahora sí, y si estoy infringiendo la ley de Dios, y si estoy peleando y estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, estoy haciendo inmunda la sangre de Cristo. No sé si me doy a entender, porque sobre el pecado estoy poniendo la sangre de Cristo. Entonces primero vengo y me arrepiento y le digo, Señor, yo he fallado, te pido perdón, pero hoy aplico la sangre de Cristo que me limpia, que me purifica, que me santifica y vivo en tu perfecta voluntad. Y sabe algo, así es como nosotros amalgamamos la fe natural con la fe divina, la fe espiritual, para que los milagros se den en nuestra vida. Si tenemos el don de fe y el fruto de la fe y tenemos la bendición de poder hablar, de poder decir, de poder decretar, porque mire, hay cosas que de veras son dignas de decretar. Por ejemplo, la palabra de Dios que dice, por su llaga yo fui curada. Ese es un decreto, esa es la voluntad de Dios, que dice en primera de Pedro que por sus llagas yo fui curada. Entonces, por su llaga yo fui curada, por sus llagas yo fui curada, por sus llagas yo fui curada, y por su llaga yo fui curada. Y eso es ir contra la corriente. ¿Usted siente que le duele? Sí, pero por su llaga yo fui curada, por su llaga yo fui curada, por su llaga yo fui curada. Y eso es llamar las cosas que no son como que si lo fueran. Si el pueblo de Dios le diéramos más chance a la palabra de Dios y que dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, estaríamos más saludables, fíjese, más saludables en nuestra mente, más saludables en nuestro corazón y más saludables en nuestras relaciones. Porque, ¿qué dice? Para pelear se necesitan
2. Bueno, eso lo digo yo, eso es de mi versión Ani. Pero él dice, en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pregunta del millón, no me la conteste. Ahora mismo, ¿usted está en paz con todos? ¿O hay alguito en su corazón, esa espinita que, ay, cuando lo mire se lo voy a decir? Cuando yo lo vea, le voy a decir todo lo que estoy sintiendo. Y eso se empieza, ¿sabe algo? Como un veneno que se empieza a cultivar y a cultivar de tal manera que a la larga provoca raíz de amargura. Y entonces, si la fe, y cantamos todos nosotros por la fe, nos acercamos, Cristo, a ti. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Con un corazón contrito y humillado por la fe, con un corazón que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica, y por la fe nos movemos en este mundo de procuramos con diligencia hacerle bien a toda la humanidad. ¿Sabe algo? Cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos una fe victoriosa, como la que tuvo el rey David cuando mató al gigante, esa es una fe victoriosa, porque logró el propósito. Ahora le hago una pregunta. Yo me la hago primero a mí. ¿A cuántos gigantes tendremos que quitarle la cabeza? ¿Será que no o será que sí? Tal vez hay tristeza, malos entendidos, tal vez hay enojo, contienda. Ya en nosotros ya no puede haber rencor, resentimiento ni nada de eso. No. Hoy hablaba con Cristina algo lindo y me decía, solo porque no permití algo, se enojó y ya no vino al grupo. Y solo, y era una cosa tan insignificante. Y yo creo que como siervos de Dios tenemos que madurar. Como siervos de Dios tenemos que estar listas, prestas y dispuestas para ser sabios y entendidos. Y la palabra de Dios es la palabra. La palabra de yo siempre le digo al Señor, háblame, Padre, aunque sea para regañarme, porque yo necesito tener paz contigo y con todos los demás, pero enséñame qué está fallando en mí. Y mire qué lindo es tener paz con todos. Porque si Cristo viene hoy, oiga usted, si Cristo viene hoy, nos vamos directamente con Él. Porque estamos en esos tiempos. Entonces, vivir en fe no es solo de vivo por fe, el justo por la fe vivirá, y ya no trabajo, decían muchos en aquel tiempo, y hoy vivo de solo lo que me den. No, así no es. La fe hay que activarla, la fe hay que moverla, la fe es, me muevo, me levanto, toco puertas y serán abiertas. Me muevo, si algo admiro yo de muchas personas, como, perdone que la ponga de ejemplo, Pastora Araceli, es una mujer de fe. Hace más de lo que uno se pueda imaginar. Es una mujer de Dios sorprendente. Y se los digo, porque he estado caminando, hemos estado caminando con Jesús como Enoch, con la pastora Araceli, y hemos visto terremotos espirituales y hemos visto la gloria del Dios vivo. Quizá al final ella cuente un testimonio al final, pero mire, hemos visto terremotos espirituales, pero luego, gloria a Dios. Entonces, activar la fe es algo tan hermoso que me saca de la zona de confort, que avanzo con firmeza, que voy hasta allá donde están las tinieblas y que ellos se conviertan a mí, no yo a ellos. Y en el nombre de Jesús, hecho será. Caminar en fe es como Noé caminó. Noé hizo caso, Noé fue obediente. Empezó a hacer el arca y ni llovía en aquel tiempo, sin embargo le creyó a Dios. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros, creerle a Dios y tener la fe de Dios, porque el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe.
como Abraham. Creyó en fe, llevó a su hijo, padre le dijo, y ahora, ¿y el cordero? Dios proveerá. Activó lo de Romanos 4:17. Caminó en fe y Dios proveyó. Sí, Dios proveyó. Mire, si usted en su canasta, en su artesa de amasar o en su alacena no tiene día, Dios proveerá y hecho está. Gracias, Padre, por la provisión. Gracias, Padre, porque hay multiplicación. Mire, active esa fe y ya va a ver cómo usted verá la gloria de Dios. Mire, aquella mujer del flujo de sangre habiendo acabado todo, ya lo había acabado todo. Y digo, si tan solo yo tocar el borde de su manto, activó su fe. Y si ahora nosotras le decimos, si tan solo yo tocar el borde de su manto, libre sería, sana sería. Oh, santo Dios. ¿Recuerdan del ejemplo que vimos de aquella mujer de Lucas 18, del 1 al 8, hace 8? Imagínese usted, a Esther se puso en la brecha por su pueblo, le creyó. Y eso es que ahí en el libro de Esther no hay ni una palabra que diga Dios, pero ella tenía ese linaje y ella fue por su pueblo y logró salvar al pueblo. Activó su fe, se puso hermoseada y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros como Esther, ponernos hermoseadas por dentro y por fuera. Miren qué bonitas somos. Es que miren, si hay otra como usted, ¿dónde está? No hay. Dios rompió el molde cuando nos hizo. Mire, nos hizo tan lindas, tan bellas, tan preciosas, tan privilegiadas. Así lo dice el Salmo 139:14. Maravillosas son sus obras. ¿Y usted qué es? ¿Es obra de Dios? Maravillosa es la obra de Dios. Por lo tanto, ya no le esté escuchando al enemigo que le dice, mira que tu pelo está muy colocho, que tu pelo está muy liso. Dele gracias a Dios que tiene cabello, mujer de Dios. ¿Cuántos hoy por hoy se les cae el cabello por X o Y? Seamos agradecidas. Vayamos al espejo y digamos, gracias Dios, porque por fe soy la niña de tus ojos. Soy el linaje escogido. Soy el real sacerdocio. Soy la nación santa. Somos el pueblo de Dios. Mire, es que es por fe. Mire, si no caminamos por fe, entonces por vista, ¿dónde va usted a ver al Señor Jesús caminando en este tiempo? Dentro de usted, por fe, allí, como el ejemplo que les ponía hace 8 de los 9 meses del tiempo de la vida. Entonces, si nosotras creemos en fe, vamos a ser como Josué. Le dijo, ve y allá está la tierra prometida. ¿Y dónde miraba tierra prometida cada vez que avanzaba? Guerras y guerras con más gente en el desierto. Sin embargo, alcanzó la tierra prometida. Así nos pasa a nosotras. A nosotras en este tiempo nos llueve sobre mojado. ¿O será que solo a mí? Miren, este tiempo nos llueve sobre mojado. Mire, yo no me cansaré de poner de ejemplo a Alicia. Ella por fe está aquí. Si no hubiera tenido fe, Alicia ya no estuviera. Pero gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Santo Espíritu de Dios. Y miren qué linda está. Es una mujer de fe. Y ella dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto. ¿Y ahora qué nos impide a nosotros tocar el borde de su manto? Ese es mi reto. Si tan solo tocáramos el borde de su manto. Miren a mi niña. Es que miren, ese milagro, es que lo he llorado, lo he suplicado, lo he rogado y por eso lo exalto el nombre de Dios a cada vez, porque mire, es testiga. Yo creo que con la pastora Araceli hemos orado y llorado, pero hemos visto la gloria de Dios. Y con ustedes también, porque hemos llorado con muchas de ustedes, pero también hemos reído. Y sabe algo, vivimos por fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que esa fe divina tiene que ir amalgamada con la fe humana. Mire, cuando usted se toma una pastilla que le dio recetada un médico, se la toma y dice, primero Dios que me caiga bien. ¿Sí o no? Pues es lo lógico que uno tiene que hacer.
Entonces nosotras tenemos que vivir por fe, esa fe inquebrantable de que nosotros ya no vamos a vivir como en aquel tiempo vivíamos, con una fe dividida, con una fe que dudaba, con una fe que no era auténtica. No, 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 nosotros vamos a vivir en este tiempo creyendo que nuestro Redentor acampa alrededor de nosotros, nos guarda, nos libra, nos defiende, nos protege. Estoy trabajando con la familia que por la que estamos rogando a Dios que Dios los guarde y los cubra con su preciosa sangre. Omito el nombre porque ya sabe usted que es intercesora. Y le estoy creyendo a Dios que Dios los está guardando, los está librando, los está defendiendo. Tuvimos un testimonio hace mucho tiempo de una persona que habían secuestrado y me llamaron, Tania se llamaba la jovencita que me llamó. Me dijo, Ani, por favor, ore, porque secuestraron a una señora de acá del discipulado, era un discipulado de la zona 15. Y yo le digo, ¿cómo se llama ella? Bueno, vamos a cubrirla con la sangre de Cristo y vamos a declarar y decretar Jeremías 20:11. Y en el nombre de Jesús hecho está, que sean confundidos, que tengan perpetua confusión, que jamás sea olvidada. ¿Qué cree que pasó? Habían caminado como unas 8 cuadras y entre ellos empezaron a pelearse. Y dijeron, esta no es, con esas palabras características, esta no es la señora, yo lo voy a decir bonito, esta no es la señora, vos nos equivocamos. La dejaron tirada a medio camino a la señora, pero ya no se la llevaron. Entonces, es el poder de la palabra. La palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo que penetra, dice, ¿dónde? Hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si hay artritis en los tuétanos, en las articulaciones, empecémosle a hablar a nuestras articulaciones. Empecémosle a hablar a los tuétanos, empecémosle a hablar a nuestra alma. Alma, te sujetas en el nombre de Jesús y vive en fe, porque al que cree todo le es posible. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mire que le salga la guerrera que usted lleva dentro. Cuando empezamos a pelear de esta manera, empezamos a vivir y a disfrutar lo que dijo el apóstol Pablo. Oiga usted lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, mi querida Rebe, segunda de Timoteo, del 7 al 8. Y creo que nosotras, como hijas de Dios, es lo que nos corresponde en este tiempo. Creer, confiar, esperar. Hoy que oraba con una de las personas que oró temprano y decía, Señor, que nuestra vida esté cautiva a la esperanza. Me quedé pensando y dije, qué interesante, ¿va? Porque estaba orando con ella, con Cristina, si usted quiere, escuche la oración. Y decía, Padre, que nuestra vida esté arraigada, que esté cautiva, la estoy parafraseando, que esté esclava, si lo quiere ver usted, de la esperanza. Porque una persona sin esperanza no tiene fe. Una persona sin esperanza no tiene confianza. Entonces, si somos esclavos de la fe, de la esperanza y del amor, somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Vamos a leer, por favor, segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bueno, aquí dice, he peleado. ¿Qué dice que ha peleado? La buena batalla. ¿Y qué decía en primera de Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de fe. Entonces la batalla de fe hay que pelearla. Estoy
por fe estoy sana, pero hable la palabra, desenvaine la espada de doble filo y hablemos. Decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Será que al final de nuestra carrera nosotros tenemos que guardar la fe también? Claro que sí, porque la vamos a llevar con nosotros. No importa la adversidad, no importa las circunstancias, si mis días se acortan y tengo que entregar mi vida al Señor, bueno, Padre, aquí está mi vida, aquí estoy, guardo mi fe, espero estar contigo cara a cara en el día final. Eso es guardar la fe. Pero llegar a los últimos días, mire, el cuerpo del ser humano por naturaleza se desvanece y pues se enferma. Pero que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza no decaiga. En medio de esas pruebas difíciles que a veces tenemos, como decíamos en la clase pasada, tenemos que tener paciencia. Porque ni modo, ¿verdad? Ya no somos los jovencitos de 15 años. Somos de 15 por 4 y o por 5 o por 6 o por hasta lo que Dios quiera. Pero tenemos que tener fe, tenemos que tener guardada la fe. Y por ello, el cantar todos nosotros por la fe, eso es algo hermoso. A ver, Debbie, canta un poquito, porque sabe, si no tenemos fe, no tenemos nada, porque quien es el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús, y Él es la fe dentro de nuestro corazón. Y nosotros no solo tenemos fe en Dios, sino tenemos la fe de Dios, porque Él está en nosotros. Cuando dice, usted tiene, vamos a poner un ejemplo, tiene la cadena de oro de Rebe que me la dejó, yo la cargo puesta aquí en mi pecho. Usted tiene la cadena de Rebe, sí, aquí está, en mi pecho, aquí la llevo. Así tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros. Aquí está la fe, la cadena de oro, de tesoro, de fe. La llevamos acá porque es el mismo Señor Jesús. Además de eso, con muchas perlitas, el don de fe. Y además del don de fe, imagínese usted el regalo hermoso que Dios nos da del fruto de la fe porque lo hemos desarrollado. Entonces, tenemos que ser mujeres de fe inquebrantable, de fe que no claudica, de fe que no se mueve, sino de fe que cree, que confía y que espera en el nombre de Jesús. Vamos, Rebe, cántese un poquito esa canción. Amén. Todos nosotros por la fe nos acercamos, Cristo, a ti, aunque tu rostro no se ve, sabemos que tú estás aquí. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús te está aquí, hermana, pide lo que quieras. Gloria a Amén. Dios. Créale a Dios en los momentos difíciles que el ángel de Jehová campa alrededor de usted. Créale a Dios que le envía desde Sión la vara de su poder para destruir a sus enemigos. Salmo 110:2. Pero creámosle a Dios por la fe. Y entonces nuestra fe no va a claudicar. Nuestra fe siempre va a estar firme en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad y en medio de la turbulencia que estamos atravesando. Así que declaramos en el nombre de Jesús que vivimos por fe, no por vista, llamando las cosas que no son como que si lo fueran. Dejamos el estudio acá, vamos.